Hola nuevamente. Ahora lo que vamos a ver es cómo colocar a nuestros enemigos y cómo ponerles las clases correspondientes para que ellos puedan igual atacar y recibir daños. Bueno, lo que estoy haciendo yo aquí es generar empties por cada uno de los niveles para poner enemigos, los peligros, botones que accionen, por ejemplo, picos que salgan y se metan, las pociones para que nos sirvan a nosotros, que nos sirven a nosotros, perdón, para recuperar vidas, la puerta del nivel que lleva un arreglo de que si está abierta o cerrada, y además de ello la llave correspondiente al nivel. Este de fondo es únicamente la parte de arriba para dar la impresión de que esto sigue de manera infinita en la parte de arriba de lo dibujado. Y aquí ustedes pueden aumentar tanto quieran este color para que ustedes puedan agregar un salto doble o triple, etcétera. Yo fue porque agregué un salto doble. Y pues ya, este en realidad está fuera de lugar. Este va aquí. Listo. Entonces, agregué estos empties y dentro de cada uno de los niveles están los enemigos, los cuales son prefabricados. ¿Qué lleva el prefabricado? Primero, el sprite correspondiente, el animator controller. Vamos a ver cuál es el animator controller del enemigo. Desde cualquier estado puede morir, así que necesito yo nada más un trigger que sea muerte. O bien el enemigo aparece. Si quieren pueden obviar esta animación. Esto es por si quieren que aparezca en pantalla y se hace un fade in. Y después de ello, aquí pasamos en automático a estático. De estático se puede ir hacia caminar o hacia atacar. Ahora, cuando se vaya de idle a caminar, aquí pongo yo una distancia, que es este flotante, y el flotante debe ser menor a 7, es decir, cuando esté a menos de 7 unidades se acercará al player. Cuando esté a más de 7 unidades, entonces regresa a estático. Y lo mismo cuando está de estático para atacar. Puede estar a menos de 3 unidades para atacar y regresa en automático aquí al idle. Ahora, si se dan cuenta, aquí está con 7 unidades, así que con 7 unidades de cercanía solo se aproximará hacia el player. Y cuando el número de unidades sea 3, es decir, ya caminó, empieza a disminuir la distancia y de 7 pasa a 3, ahí empieza a atacar, ¿sale? Y de camina puede pasar a ataca también con la distancia menor a 3 unidades. Y eso es todo el animator controller de nuestro enemigo. Y lleva dos variables, una que es del tipo trigger, que es muerte, y dos, la segunda que es del tipo flotante, que se llama distancia jugador. Ahora, esa es la primera parte que lleva el prefabricado o bien nuestro enemigo. Es decir, una vez que ya tengan al enemigo, arrastran el enemigo a la carpeta de prefabs para que esto sea más sencillo de realizar. Lleva un collider, el collider es un trigger, lleva una etiqueta que es la de enemigo, lleva su rigid body que es del tipo dinámico simulado, la colisión será discreta y lleva el script de enemigo. Este script de enemigo es el que vamos a analizar a continuación. Bueno, el script de enemigo es este. Lo único que necesito es acceder al animator controller, a su rigid body, a la posición del player y decirle si está mirando a la derecha o no. En este caso, como el primer sprite que diseñamos o que diseñé es hacia la izquierda, observen que los enemigos están a la izquierda, entonces pongo esta variable en false. Si ustedes por algo están diseñando que sus enemigos estén viendo hacia la derecha, aquí lo pondrían en true. Después, esta etiqueta sale en Unity nada más para decir que estas tres variables van respecto de la vida del enemigo. Pongo una vida inicial, la vida del enemigo y la barra de vida, que es la que se va a dibujar en la parte superior. Después, un controlador de ataque, que es este que se muestra en rojo del enemigo, el radio del ataque, el daño que generará.
En el player, tiempo entre ataques y entre giros. Esto se parece a lo que ya habíamos visto para el player. Tiempo para el siguiente ataque, para el siguiente giro, la distancia del enemigo al jugador. En el método Start accedemos al Animator Controller y al Rigid Body para guardarlos en las respectivas variables. Encontramos al player y lo guardamos en la variable jugador y el tiempo para el siguiente giro será el tiempo entre giros. Eso de inicio, ya que si yo le pongo 3 segundos, por ejemplo, para el tiempo entre giros, eso lo guardará de inicio en la variable para el tiempo para el siguiente giro. Después, la vida será lo que guarda en la variable vida inicial, que es esta variable que tengo yo aquí en el script de enemigo. ¿Cuánto va a tener de vida inicial este enemigo? Ah, pues este va a tener una vida solamente para el primer nivel. Y cuando pase yo entre niveles, por ejemplo, si selecciono los del nivel 2 o al nivel 3, aquí estoy en nivel 3, selecciono los enemigos, este enemigo, eh, bueno, selecciono lo de uno también, este por ejemplo, tiene 3. Voy a hacer un foco hacia este y este tiene 3 vidas de inicio y la barra se actualizará respecto a estas 3 vidas. Cada golpe que le dé bajará la tercera parte de la barra. Y bueno, aquí se pone el radio entre ataque, daño entre ataques, el tiempo entre giros. Nada más se tiene que poner esta. Y el tiempo para el siguiente ataque y para el siguiente giro se calcula en automático. Así que solo tendrían que llenar de tiempo entre giros hacia arriba. Y aquí se pone el controlador del ataque, que es el que lleva el enemigo, este de aquí es el que se arrastra hacia acá. Pero como van a hacer lo mismo para todos los enemigos, por eso conviene hacer un prefabricado del enemigo, así solo se hace una vez y ya después nada más se empieza a instanciar y se modifican aquí estas variables como la vida inicial. Si tiene vidas, entonces todavía, si el signo de giro es mayor que cero, entonces el tiempo, perdón, para el siguiente giro es positivo, entonces le resto el time.delta time, así hasta que sea cero. Si ya no estoy calculando si puede girar o no el enemigo, entonces quiere decir que ya puede girar y aquí llamo al método mirar jugador y vuelvo a actualizar la variable tiempo para el siguiente giro de tal forma que no pueda girar tan rápido, que no gire en automático, sino que gire respecto de esta variable entera que yo le puse aquí. Si la distancia se calcula como la distancia entre vectores, el vector de el enemigo con el vector de el jugador, y después voy a censar esta distancia. ¿Por qué? Porque esta distancia lo voy a inyectar yo hacia distancia jugador. Así que esta variable flotante que calcule como la distancia entre vectores, si es menor a 7, caminará, si es menor a 3, atacará. Así que eso lo guardo en la variable flotante distancia jugador. Y después aquí le digo cuánto daño le puede generar el player si le pega. Y eso se lo pasa desde la clase player cuando se hace algún ataque. Y aquí decrementa la vida del enemigo, dibuja en la barra de vida la vida que tiene actualmente. Si la vida es menor o igual a cero, entonces mato al enemigo. Y aquí lo que se tiene es la llamada al método muerte para destruir al enemigo y para llamar a este método 1.2 segundos después. Si puede mirar al jugador, hay que saber si lo mira hacia la izquierda o hacia la derecha, y eso lo hacen estas dos líneas. Y si puede atacar, entonces atacará de la misma manera que se hizo para el player. Lo que va a buscar es el player y si colisiona al player, entonces dañará al player con el daño que le esté dando yo aquí, que es este daño que yo le pongo aquí. En este caso daña una unidad al player. Si aquí yo le pongo más, pues esto mismo se estará pasando para dañar al player. Y lo mismo para dibujar el gizmo de color rojo y dibujar la barra, que es únicamente una escala en horizontal de lo que se le esté pasando en la variable vida, así que estará afectando de manera proporcional a el enemigo cuando se tenga más de una vida asociada al mismo. Ahora, lo único que tendrían que ver extra es en esta parte de enemigo camina,
agregar un behavior. Ese behavior le ponen el nombre de enemigo camina y ahí ustedes le ponen esta clase que yo ya también les puse en Classroom, así completita, ¿sale? Y le dan una velocidad de 4. Eso se genera desde el Animator Controller en el nodo correspondiente donde dice enemigo camina. ¿Sale? Entonces le dan add behavior, le ponen de nombre enemigo camina y pegan por completo la clase que yo les puse en Classroom. Y lo mismo va a ocurrir para el jefe. Es un comportamiento similar. ¿Sale? Aquí lo único es que va a llevar una interfaz de usuario, el jefe, para ir actualizándola en pantalla. Y lo mismo, lleva un script hacia la parte de caminar para que siga hacia nuestro jugador. Y ya, es todo lo que se tendría que hacer para los enemigos y para el jefe. Recuerden nada más arrastrar cuando tengan al primer enemigo con todas estas características, su sprite renderer, el animator controller, el box collider del tipo is trigger con el tag enemigo, el rigid body que sea dinámico, simulado, discreto y que ya tenga su clase enemigo, pues entonces esto lo arrastran hacia el prefab para que este enemigo que yo tengo aquí ya como prefabricado tenga todas estas características y yo lo vaya arrastrando a escena, así de sencillo. Y aquí yo ya le voy a decir, por ejemplo, a este que tengo en escena, cuál va a ser, por ejemplo, el número de vidas iniciales. Ah, pues aquí le voy a poner 5 vidas iniciales y por lo tanto la barra se moverá en quintos cada vez que yo le dé un golpe, va a bajar la quinta parte. Y aquí, ¿cuál va a ser el radio del ataque? ¿Va a ser más o va a ser menos? ¿Cuál va a ser el daño? Este va a dañar 2, aunque tenga un ataque más en corto. ¿Cuánto va a tardar en atacar nuevamente al player? A 2 segundos. Y entre giros, 3 segundos. Así que ustedes pueden ya fácilmente eh, agregar todos los enemigos que quieran, ya teniendo el prefabricado. Y bueno, la estructura general de el juego van a ser al menos 3 niveles y un final, que son los que les voy a pedir a ustedes. Este enemigo fue el que agregué al último. Requiero el canvas con la interfaz de usuario, ya con los elementos que les había mostrado en los videos anteriores. El player con sus elementos, que sería el controlador de suelo para detectar si estás en suelo o si puedes saltar. Controlador de ataques y controlador de ataque a distancia. Y después las carpetas por cada uno de los niveles. Y aquí pongan ustedes sus fondos, sus enemigos, peligros, botones, pociones, etcétera. Y recuerden, por separado, poner sus grids para que ustedes pinten los niveles dentro de la misma escena. Bueno, nos vemos el próximo día martes en clase. Por mi parte sería todo. Les agradezco mucho su atención y nos seguimos viendo. Buenas noches.